Ok, ahora, siguiente punto, verbal y no meramente conceptual. Verbal y no meramente conceptual. La inspiración de la Biblia es verbal y no conceptual, es decir, Dios habla de manera verbal, de manera audible a los profetas, a los varones de Dios, a los hombres del Señor, y no de manera conceptual. ¿A qué nos referimos con esto? Otro punto de vista es que Dios inspiró a los pensamientos de los hombres, pero no sus palabras de los escritores. Ajá, ese es otro punto que se ha manejado en cuanto a lo mejor con la intención de refutar, ¿no?, lo que dice la escritura. Que Dios sí les habló a los hombres, a las personas que escribieron la Biblia, pero que los dejó libres de usar sus vocablos o sus palabras o sus frases a su arbitrio, ¿no? En este caso que Dios solamente les dio una idea, un concepto, y que ellos, pues, en base a lo que ellos entendían, sí, en su entendimiento, pues ellos escribieron. Pero realmente esto va más allá, porque el énfasis bíblico no recae sobre hombres inspirados, sino en palabras inspiradas. Ajá, nosotros creemos, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ajá, que fue inspirada y por el Espíritu Santo, y nosotros tenemos como resultado la palabra inspirada, no como resultado a hombres inspirados. Ajá, entonces es una diferencia tremenda, ¿no? El saber que Dios usó a hombres, a personas como nosotros, pero la esencia no es resaltar a esos hombres, sino la palabra que ellos dejaron, que esos hombres inspirados por el Señor dejaron o plasmaron en sus escritos, y que por ser inspiración divina, nosotros ahora lo tenemos como el alimento del alma, ¿no? Porque es la palabra y la esencia de lo que Dios les inspiró, les reveló a ellos, ¿no? O sí, les iluminó en ese momento de que ellos vivieron, ya sea alguna vivencia, algún acontecimiento que nos ha dejado una enseñanza bíblica para nuestro tiempo, porque es la inspiración de parte de Dios. Ahora, dice la escritura, bueno, voy a leer dos citas. Primero, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y bueno, ya de ahí se salta el versículo 2, pero quiero resaltar esta parte que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habiendo hablado. Nos dice este versículo que está en el Nuevo Testamento, dice: Dios ha hablado a los padres por los profetas. Bueno, en este versículo, ¿quién es el canal? Es un profeta, o bueno, o profetas que hablaron, siendo ellos en esta circunstancia, en ese momento, la boca de Dios. Dios hablando a través de un profeta. Entonces dice: Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras. Bueno, el versículo 2 dice: en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos, nos ha hablado a través de su Hijo, Jesucristo. Entonces aquí entendemos que Dios es el que habla, resaltando. No es el hombre, no es ninguna otra cosa ni ninguna otra persona, sino es Dios a través del hombre, a través de los profetas en este caso. Ahora, otro versículo, es que tenemos aquí la Biblia, el teléfono, en algunos momentos vamos a ver otras citas más. Ahora quiero leer en segunda carta de Pedro, capítulo 2, perdón, capítulo 1, versículo 21. Dice la escritura: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente, ninguna profecía, ninguna palabra, ninguna declaración, ninguna frase, ningún sentimiento
fue traída por lo que el hombre pensaba o lo que esa persona sentía, sino dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres, esto llama también la atención porque la palabra santo tiene que ver con una persona escogida, una persona apartada de entre el mundo, de entre el pecado, consagrada para el servicio de Dios. Entonces, hablando de que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel tremendo para que nosotros podamos abrir el corazón a la escritura, a la enseñanza y nos pueda ser revelada esa palabra y cobre vida en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Entonces dice, no hablaron por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, eh, pensamientos divinamente inspirados, naturalmente serán expresados mediante palabras divinamente inspiradas. Eso es cierto. ¿Ah? Nuestros pensamientos, al ser inspirados por el Espíritu Santo, van a producir palabras inspiradas por el mismo Espíritu Santo. Entonces, siendo así, los escritores, ciertamente, en algunos casos, como vimos anteriormente, el Señor literalmente les dictó esas palabras, pero en la gran mayoría de los casos, el Espíritu Santo inspiró sus pensamientos y ellos escribieron a su vez palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces la inspiración no siempre indica revelación, ¿no? Hablando de inspiración aquí nos referimos a que la escritura es la inspiración. Fue inspirada por Dios, pero la inspiración terminó en el Apocalipsis. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis ya está la palabra inspirada por Dios. Ahora viene la revelación de esa palabra inspirada y eso es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor cada vez que leemos la escritura, ¿verdad? Decir, Señor, ayúdame a entender esta palabra, que cobre vida en mi ser, que sea una palabra puntual, una palabra para mi necesidad en este momento. Y eso es algo que nosotros también tenemos que tener esa actitud cuando nos acercamos a la escritura para entender, para alimentarnos en nuestro espíritu, en nuestra alma. Así es.